En mi 40º cumpleaños, mi madre me entregó un sobre que ella había estado guardando desde 1985. En el interior estaba mi certificado de nacimiento, mi nombre real y una carta de una mujer en Seúl que nunca había dejado de buscar. Mi padre adoptivo dijo: no hagas que esto se trate de ti. Reservé un vuelo. Lo que encontré en el sótano de aquel hospital reescribió 40 años de mi vida. Mi nombre es Mira Morrison. Tengo 40 años. Hasta hace 3 meses, no sabía mi nombre real. En mi cumpleaños número 40, mi madre me entregó un sobre que dijo haber estado guardando desde 1985. Dentro había un certificado de nacimiento en un idioma que yo no podía leer, un nombre que nunca había visto y una carta de una mujer en Seúl que escribió: nunca firmé los papeles. Nunca dejé de buscar. Mi padre dijo 5 palabras: no hagas que esto se trate de ti. Reservé un vuelo. Lo que encontré en el sótano de un hospital en Seúl reescribió 40 años de mi vida y canceló la fiesta de jubilación de mis padres. Antes de llevarlos de regreso a ese cumpleaños, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, y dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber desde dónde están escuchando esto. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a una mañana de sábado en marzo, la mañana en que las manos de mi madre no dejaban de temblar. Yo había sido contadora en Lindgren y Asociados durante 15 años. Conducía un Subaru de 10 años. Vivía en una casa de niveles divididos de 3 dormitorios en Maple Grove con mi esposo Nathan, nuestra hija Lily de 10 años y nuestro hijo James de 7 años. En la escala de personas dramáticas, yo me ubicaba en algún lugar entre un archivador y un vaso de agua. Esa mañana de sábado en marzo, estaba preparando mi propia fiesta de cumpleaños. Nada lujoso. Un pastel de Costco, una mesa plegable en la sala y serpentinas que Lily había elegido. Nathan estaba en la cocina haciendo panqueques, usando un delantal que James había decorado con marcadores de tela para el Día del Padre. Era ordinario. Lo ordinario era el objetivo principal de mi vida. Fui adoptada de Corea del Sur en 1985. Sabía esto desde que tuve edad suficiente para entender la palabra. Mis padres, Gerald y Diane Morrison, nunca lo ocultaron. De hecho, Gerald se lo contaba a todo el mundo en las cenas de la iglesia, en las noches de padres y maestros y en cada reunión donde hubiera alguien nuevo. Decía: esta es Mira, nuestro pequeño milagro de Corea. La gente sonreía. Yo sonreía. Había estado sonriendo ante esa frase durante 40 años. Nunca me hice una prueba de ADN. Nunca busqué a mis padres biológicos. Nunca busqué registros de adopción ni escribí cartas a agencias en Seúl. Algunos adoptados construyen su identidad en torno a la búsqueda. Yo construí la mía en torno a no buscar. Me decía a mí misma que era satisfacción. Me decía que la historia que Gerald me dio era suficiente: una bebé abandonada en los escalones de un hospital, sin familia conocida, rescatada por buenas personas de Minnesota. La verdad era más simple y más fea. No busqué porque tenía miedo de que la respuesta me costara el único cimiento sobre el que me había apoyado. Diane llamó 3 veces antes de las 9 de esa mañana. Ella nunca llamaba más de una vez a menos que algo estuviera mal o que Gerald se lo ordenara. Llegaron al mediodía. Gerald entró primero, como siempre lo hacía, con los hombros rectos, el apretón de manos listo y escaneando la habitación como un diácono inspeccionando los bancos de la iglesia. Tenía 69 años, estaba jubilado del derecho de familia, todavía estaba en la junta de ancianos de Grace Lutheran y seguía siendo el hombre cuya opinión moldeaba la habitación antes de que cualquier otra persona hablara. Me entregó una bolsa de regalo, dentro había un libro de tapa dura titulado La vida agradecida. Pensé que te venía bien, dijo. Diane lo seguía 2 pasos atrás. Tenía 67 años, era una maestra de escuela primaria jubilada y llevaba gafas de sol en el interior. Cuando me abrazó, sentí que sus costillas temblaban. «Feliz cumpleaños, cariño», susurró. Lily y James llevaron a Gerald a la sala para mostrarle su tarjeta. Nathan ofreció café. Durante 20 minutos, todo estuvo bien. Luego, Gerald salió al porche trasero para fumar. Diane me agarró de la muñeca y me llevó a la cocina. «Necesito darte algo». Su voz se quebró en la última palabra.
Buscó en su bolso y sacó un sobre amarillo, grueso, arrugado en el centro, el tipo de papel que había sido doblado y desdoblado una y otra vez durante décadas. Sus manos temblaban. Debí haberte dado esto hace 40 años. Lo abrí. Había 3 artículos. Una sola hoja con caracteres coreanos sellados con tinta gubernamental. Un certificado de nacimiento. Un nombre impreso tanto en coreano como en inglés, Park Suyan. Y una carta escrita a mano, mitad en coreano y mitad en un inglés precario, firmada al final, Park Kyung-hae. Miré a Diane. ¿Cuánto tiempo has tenido esto? Desde antes de que te trajéramos a casa. ¿Y me lo das ahora? ¿Hoy? Su barbilla tembló, porque ya no puedo cargar con ello. Desde el porche, se escuchó el clic del encendedor de Gerald. El pastel de cumpleaños estaba intacto en el mostrador, y la fecha de nacimiento en ese certificado coreano era 2 días antes de la que figuraba en cada documento que yo había firmado. No leí la carta esa tarde. No pude. La mitad estaba en coreano. La deslicé de nuevo en el sobre, guardé el sobre en el cajón de los objetos diversos debajo de los menús de comida para llevar y regresé a la sala. Corté el pastel. Abrí los regalos. Dejé que Lily me pusiera una corona de papel en la cabeza y canté cuando James se equivocó en la letra de feliz cumpleaños. Actué con normalidad durante 3 horas más. Gerald se fue a las 4. Diane apenas me miró al salir. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté frente a Gerald en nuestra mesa del comedor. Nathan estaba detrás de mí. Coloqué el sobre entre nosotros. ¿Qué es esto, papá? Gerald no se inmutó. Tomó el certificado de nacimiento, lo miró y lo dejó. Su rostro era el que yo había visto en las salas de tribunal, controlado, evaluador, sin revelar nada. Esa carta es vieja, mira. La agencia manejó todo legalmente. Seguimos cada procedimiento. ¿Sabías que mi madre biológica estaba viva? Él se inclinó hacia atrás. No hagas que esto se trate de ti, mira. 5 palabras pronunciadas como si fueran los argumentos finales de un juicio durante 30 años, tranquilo, final, diseñado para terminar la conversación antes de que comenzara. Cambió de tema. La fiesta de jubilación era en 3 semanas. 200 invitados, el alcalde, el pastor Linkist. Gerald había encargado un vídeo tributo. Necesitaba que yo diera un discurso, de 3 a 5 minutos, sobre lo que la familia Morrison significaba para mí. Te dimos una vida, dijo él. Eso debería ser suficiente. Diane estaba sentada al final de la mesa, con las manos en el regazo, mirando una marca de agua en la madera. Miré a Gerald y sentí que algo cambiaba. No fue ira, ni tristeza, fue algo estructural, como la primera grieta en un cimiento que parece sólido desde fuera. Estás teniendo una crisis de la mediana edad, dijo Gerald al salir. No permitas que arruine todo lo que hemos construido. El lunes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, algo que había hecho quizás 3 veces en 15 años, y conduje hasta el campus de la Universidad de Minnesota. El departamento de estudios coreanos estaba en el 4º piso de Folwell Hall. Encontré a la doctora Eunice Park a través del directorio de la facultad. Estaba en sus 60 años, con cabello plateado y mirada aguda, y aceptó mirar la carta durante sus horas de oficina. Me senté en una silla de plástico mientras ella la leía. Su rostro cambió 2 veces. La carta era de Park Kyung-hae, una enfermera en Seúl. Escribió que en marzo de 1985 dio a luz a una hija en un hospital del distrito de Mapo. Tenía 25 años, era soltera y trabajaba en una clínica ambulatoria. 3 días después del parto, regresó al hospital para llevar a su hija a casa. La cuna estaba vacía. El personal le dijo que la bebé había sido trasladada a una instalación especializada. Cuando fue a esa instalación, le dijeron que la niña había sido entregada a una agencia de adopción. La agencia le dijo, es lo mejor. Ella nunca firmó papeles de renuncia. Nunca se lo pidieron. El último párrafo estaba en inglés, traducido con un diccionario torpe pero claro. Si estás leyendo esto, por favor sabe que no te regalé. Te llevaron. La doctora Park dejó la carta. Este membrete,
dijo tocando el sello del hospital, lo he visto antes en reportajes sobre agencias de adopción. Le di las gracias. Caminé hacia mi auto. Me senté en el estacionamiento durante 45 minutos con el motor apagado. No lloré. No lloro cuando algo se rompe. Hago un inventario. Cuento lo que falta. Descubro donde los números no cuadran. Es lo que hacen los contadores. Y por primera vez en mi vida, apliqué esa habilidad a mi propia historia. Comencé con el papeleo. Cada familia tiene un archivador, y el de Gerald Morrison era meticuloso. 37 años de declaraciones de impuestos, pólizas de seguro y escrituras de propiedad ordenadas alfabéticamente. Él me había dado copias de mi expediente de adopción cuando cumplí 18 años. Nunca había leído más allá de la primera página. Ahora leí cada página. La adopción había sido procesada a través de una agencia llamada Servicios de Adopción Futuro Brillante, con sede en Seúl y una oficina de enlace en Minneapolis. El papeleo me describía como infante femenina abandonada en hospital, sin familia conocida, elegible para colocación internacional. Enumeraba una tarifa de procesamiento de $3.200 pagada por Gerald y Diane Morrison en agosto de 1985. $3.200 en 1985. Había auditado suficientes estados financieros para saber cuando un número se sentía mal. Las tarifas de procesamiento para adopciones coreanas a mediados de los años 80 promediaban entre $800 y $1.200. Gerald había pagado casi 3 veces eso. La línea del recibo decía, procesamiento y colocación acelerada. Acelerada. Busqué en Google Servicios de Adopción Futuro Brillante. La agencia había cerrado en 2002 después de múltiples acusaciones de fraude de documentos, renuncias coaccionadas y estatus de huérfano falsificado. 3 ex-empleados habían sido procesados. El caso se resolvió fuera de los tribunales. Esa noche llamé a Rachel, mi hermana menor, la hija biológica de Gerald y Diane. Tenía 37 años, vivía en Saint Paul y enseñaba en 4º grado como nuestra madre. Necesito hablar contigo sobre algo. Le conté la versión corta, el sobre, el certificado de nacimiento, la carta. Rachel se quedó callada por 10 segundos. Luego dijo, papá nunca haría algo así. Estás exagerando. Colgué y miré a Nathan. Él estaba apoyado contra el mostrador de la cocina, con los brazos cruzados, observándome como lo hacía cuando yo estaba resolviendo un problema. Si necesitas ir a Seúl, dijo él, ve. Esa noche encontré una organización llamada Enlace Global de Adoptados en el extranjero. Les envié un correo electrónico a las 11 de la noche y respondieron en 4 horas. Su nombre era la doctora Ellen Yu. Era una investigadora en Seúl que trabajaba como voluntaria con la organización, ayudando a los adoptados a rastrear registros falsificados. Había estado haciendo este trabajo durante 12 años. Hablaba inglés con la precisión de alguien que elige cada palabra a propósito. He visto el nombre de su agencia antes, dijo en nuestra primera videollamada. Futuro Brillante es una de las 4 agencias citadas en la auditoría del Ministerio de Salud de 1983 por realizar pagos excesivos a hospitales y falsificar documentos de ingreso. Me pidió que enviara escaneos de mi expediente de adopción estadounidense. ¿Lo hice? 2 días después, ella me envió una comparación. El expediente estadounidense decía, infante femenina, abandonada en el hospital, sin padres conocidos. El expediente coreano, que la doctora Yu había obtenido de los archivos gubernamentales, enumeraba el nombre de una madre, la dirección de una madre y la ocupación de una madre, enfermera, 25 años, soltera, residente en Mapogeum, Seúl. 2 expedientes, la misma niña. Uno decía huérfana, el otro decía hija. Su expediente es uno de las docenas que he documentado, dijo la doctora Yu. La agencia falsificaba los registros coreanos antes de traducirlos para las familias estadounidenses. Eliminaban la información de la madre y reclasificaban a la niña como abandonada. Miré mi pantalla. ¿Docenas? Docenas que he confirmado. El número real es probablemente de cientos. Luego dijo lo que lo cambió todo, señora Morrison, su madre biológica registró su ADN en la Agencia de Policía Nacional de Corea en 2020. Ella todavía está buscando activamente.
Me incliné hacia adelante. Está viva. Tiene 65 años. Es una enfermera jubilada y la ha estado buscando desde la semana en que usted fue llevada. La semana, 7 días después de que nací, mi madre comenzó a buscar y no se había detenido durante 40 años. Le pregunté a la doctora Yu, ¿puede organizar una reunión? Ella dijo que podía. Lo dijo en voz baja, como alguien que te entrega un fósforo en la oscuridad. Se lo dije a Gerald un miércoles por la noche. Llamé desde la cocina mientras Nathan llenaba el lavavajillas y mantuve mi voz plana y profesional. El mismo tono que usaba en las llamadas de auditoría. Volaré a Seúl la próxima semana. He estado en contacto con una investigadora que encontró a mi madre biológica. Silencio. Luego, la voz de tribunal de Gerald, baja, medida, cada sílaba una advertencia: si vas, no regreses esperando ser parte de esta familia. Esa no es tu decisión, papá. Tu madre es frágil, mira. Ha estado ansiosa toda la semana. Si sigues adelante con esto, la destruirás. Noté el cambio. Dijo tu madre cuando quería ejercer presión, dijo Diane cuando estaba siendo honesto. Esto no se trata de mamá. Se trata de una mujer en Seúl que ha estado buscándome durante 4 décadas. Gerald exhaló con fuerza por la nariz. 200 personas vendrán a nuestra fiesta de jubilación, mira, el alcalde, el pastor Linkist. No permitiré que conviertas esto en un circo. No estoy pidiendo permiso. Él colgó. En 1 hora, Rachel llamó. Mira, papá acaba de llamarme. Dice que vas a volar a Corea para conocer a una extraña. Es mi madre biológica, Rachel. Él dice que estás pasando por una crisis de la mediana edad. Dice que estás tratando de destruir la fiesta. ¿Mencionó la carta? La de una madre que nunca renunció a su hija. Rachel hizo una pausa. Dijo que estabas confundida. ¿Dijo algo sobre un pago de $3.200 por papeleo acelerado? Otra pausa, más larga. Tengo que irme. Los niños necesitan cenar. Reservé el vuelo antes de dejar el teléfono. Minneapolis a Seúl, con conexión en Tokio, saliendo el domingo. Nathan solo dijo una cosa: yo me encargaré de los niños. Llámame cuando aterrices. 14 horas es mucho tiempo para estar sentada con una pregunta que has estado evitando durante 40 años. Tenía un asiento junto a la ventana. El Pacífico estaba negro debajo de nosotros y las luces de la cabina estaban atenuadas, y todos los demás pasajeros en el avión parecían estar dormidos excepto yo. Tenía el sobre en mi regazo, los escaneos de la doctora Yu en mi teléfono, el recibo de $3.200 doblado dentro de mi estuche de pasaporte. Seguía pensando en la presentación de Gerald, la que hacía en cada cena de la iglesia, en cada barbacoa del vecindario, en cada acción de gracias cuando alguien nuevo se sentaba a la mesa: esta es, mira, nuestro pequeño milagro de Corea. Y la sala asentía y alguien decía cuán bendecidos éramos todos. Y yo sonreía porque sonreír era lo que la historia requería. Pasé 40 años agradecida por una mentira. Y la peor parte no era la mentira en sí, era que yo me había prestado para ello. No busqué porque buscar significaba admitir que la historia podría estar equivocada. Y si la historia estaba equivocada, entonces ¿quién era yo? Una contadora de Maple Grove, una mujer llamada Mira, o alguien completamente diferente. Alguien cuyo nombre no podía pronunciar, cuyo idioma no podía hablar, cuya madre había sido borrada para que Gerald Morrison pudiera pararse en un podio y llamarse a sí mismo un hombre bueno. En algún lugar sobre el Pacífico, busqué una foto en mi teléfono. Una que la doctora Yu me había enviado: Park Yun-hye, de 65 años, parada frente a un pequeño edificio de apartamentos en Seúl. Cabello gris, complexión delgada, un viejo abrigo de enfermera doblado sobre un brazo como si nunca hubiera dejado ir completamente el uniforme. Había mantenido una habitación en su apartamento con ropa de bebé que compró en 1985. 40 años de espera, doblados cuidadosamente en un cajón de la cómoda. La gratitud, cuando es exigida, deja de ser gratitud. Se convierte en alquiler pagado en silencio, en cumplimiento, en el borrado lento de cada pregunta con la que naciste. El avión aterrizó en Incheon a las 4:17 de la madrugada. La doctora Yu ya estaba esperando en llegadas.
La doctora Yu era más baja de lo que yo esperaba, tal vez de 1,57 metros, con cabello negro cortado a la altura de la mandíbula, gafas de montura de alambre y un bolso de cuero sobre un hombro que parecía haber sobrevivido a una década en salas de archivos. Me dio la mano y dijo, pareces no haber dormido. No lo he hecho. Bien. Tu madre tampoco. Ha estado despierta desde que le dije que vendrías. Condujimos hacia Seúl en un Hyundai plateado. La ciudad estaba despertando, camiones de reparto, vendedores callejeros instalando puestos, un cielo rosado rayado con estelas de aviones. La doctora Yu me informó mientras conducía, Servicios de Adopción Futuro Brillante fue una de las 4 agencias principales citadas por el Ministerio de Salud de Corea en 1983 por realizar pagos ilegales a hospitales, presionar a madres solteras y falsificar el estado de ingreso de los niños. El ministerio emitió una advertencia. Las agencias siguieron operando. Para cuando Futuro Brillante cerró en 2002, miles de niños habían sido procesados a través de su sistema. Su madre biológica fue clasificada como madre soltera, renuncia voluntaria, dijo la doctora Yu, pero ella nunca firmó un formulario de renuncia. La agencia creó uno y lo presentó a la oficina de enlace estadounidense. Y la parte estadounidense no lo comprobó. La parte estadounidense quería bebés, señora Morrison. No estaban revisando el papeleo. Estaban llenando cunas. Me dijo que Park Geun-hye había registrado su ADN con la Policía Nacional de Corea en 2020 después de que la primera ola de investigaciones de Associated Press sobre fraude de adopción se convirtiera en noticia nacional. Ella ha estado buscando a través de canales oficiales desde 1986. La doctora Yu dijo que ella escribió cartas a la agencia. Visitó el hospital. Presentó peticiones al Ministerio de Salud. Y en 1986, escribió una carta directamente a sus padres adoptivos. Me giré en mi asiento. ¿Les escribió a ellos, a la familia Morrison por su nombre? La agencia le dio la dirección y ella nunca recibió respuesta. El Hyundai se incorporó a la autopista. Seúl se extendía ante nosotros, acero y vidrio y 40 años de distancia cerrándose por kilómetros. El apartamento estaba en el 4º piso de un edificio de hormigón en un distrito tranquilo al sur del río. La doctora Yu presionó el timbre. Una voz respondió en coreano. La doctora Yu habló brevemente. La puerta hizo clic al abrirse. Subimos. No había ascensor. La escalera olía a aceite de sésamo y cera para pisos. En el rellano del 4º piso, una puerta ya estaba abierta. Park Geun-hye estaba en el umbral. Era pequeña, de 1,52 metros o quizás menos. Su cabello era blanco plateado, recogido con un broche sencillo. Llevaba una chaqueta gris sobre una blusa con cuello, y sus manos estaban juntas frente a ella de la manera en que he visto a las enfermeras pararse cuando están dando noticias que han ensayado. Ella me miró. Yo la miré. 30 segundos. Ninguna de las dos se movió. Luego dijo algo en coreano, suave, casi para sí misma. La doctora Yu tradujo, tienes la barbilla de tu padre. Ella se hizo a un lado y nos dejó entrar. El apartamento era pequeño, ordenado y austero. Una cocina, una sala con una mesa baja, al final de un pasillo corto, una habitación con la puerta abierta. Ella me llevó allí sin decir una palabra. Dentro, una cuna de madera pintada de blanco con una manta doblada sobre la barandilla. Una cómoda con 3 cajones, cada uno con ropa de bebé, todavía envuelta en papel de seda. Una ecografía enmarcada en la pared, con los bordes amarillentos. Un gorro tejido a mano del tamaño de mi puño, sobre la almohada. Todo de 1985, intacto durante 40 años. La doctora Yu se quedó en el pasillo. La escuché exhalar. Geun-hye habló. La doctora Yu tradujo en voz baja, yo era enfermera en una pequeña clínica. Tenía 25 años. El hospital me dijo que mi bebé necesitaba cuidados especializados. Regresé 3 días después. La cama estaba vacía. Me dijeron que era lo mejor. Hizo una pausa. Luego me dijeron que irías a un lugar mejor. No me dijeron que me borrarían. Abrió un cajón en la sala, un cajón poco profundo debajo de una bandeja de té, y sacó una pila de sobres.
40 años de cartas. Algunas dirigidas a la agencia, algunas al Ministerio de Salud, algunas a organizaciones que yo no reconocía, cada una sellada con una dirección de remitente y una fecha. Cada una fue devuelta sin abrir o respondida con una carta formal, excepto una. Ella la separó de la pila y la puso en la mesa entre nosotras. Una copia al carbón en papel de seda con fecha de abril de 1986, escrita en inglés, no fluido ni perfecto, pero claro. Alguien la había ayudado a traducirla: estimados señor y señora Morrison, soy la madre de la bebé que ustedes llaman Mira. No acepté esta adopción. No se me preguntó. No se me informó. Por favor, les ruego, déjenme ver a mi hija. No se la quitaré. Solo quiero saber que está a salvo. Ella había obtenido la dirección de los Morrison de la agencia antes de que la agencia dejara de responder sus llamadas. Nunca recibí respuesta, dijo Jung Hai a través de la doctora Yu. Leí la carta 3 veces. La caligrafía era cuidadosa, cada letra inglesa formada lentamente, deliberadamente, por alguien que escribía en un alfabeto extranjero. Esta mujer se había sentado en este apartamento en 1986, con 26 años de edad, y había compuesto meticulosamente una carta a 2 extraños en Minnesota que tenían a su hija. Gerald recibió esta carta. Yo estaba segura de ello. Había vivido en la misma dirección desde 1979. Recogía el correo como un ritual y nunca respondió. Nunca se lo dijo a Diane. Nunca me lo dijo a mí. Durante 39 años, esta carta estuvo en un cajón en Seúl mientras Gerald Morrison se paraba en las cenas de la iglesia y les decía a todos cómo Dios me había puesto en sus brazos. Me giré hacia la doctora Yu. Hay más, ¿verdad? Ella asintió. En el hospital, en el sótano. La agencia no sabía que los registros todavía existen. El hospital era un edificio de hormigón estrecho en Mapogeu, encajado entre una farmacia y una imprenta. Había cerrado su sala de maternidad en 2005, pero todavía operaba como una clínica general ambulatoria. La doctora Yu tenía un contacto en la administración, un empleado de registros que trabajaba allí desde los años 90 y que entendía lo que estaba enterrado en el sótano. El sótano estaba frío. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Estanterías metálicas bordeaban cada pared, apiladas con cajas de documentos de cartón etiquetadas por año. El empleado nos llevó a la sección de 1985, de 3 filas de profundidad y 6 estantes de altura. La doctora Yu encontró el expediente en 40 minutos. Ella ya había hecho esto antes. El registro de ingreso del hospital para Park Swan, nacida el 14 de marzo de 1985. Madre, Park Kyung-hai, enfermera, 25 años. Padre, no registrado. Estado al ingreso, parto saludable a término. Estado posterior al parto, madre e hija dadas de alta a la sala de recuperación. No había ninguna entrada de abandonada, ninguna anotación de renuncia, ningún informe de trabajadores sociales, ninguna firma de la madre consintiendo la colocación. En cambio, al final del formulario, una nota escrita a mano en coreano. La doctora Yu tradujo: traslado solicitado por servicios de adopción futuro brillante, tarifa de procesamiento recibida del socio estadounidense y un número en wons. Cuando lo convertí más tarde, sumaba aproximadamente $3.000. Fotografié cada página, 37 páginas en total, formularios de ingreso, solicitudes de traslado, registros de facturación, memorandos internos. 37 páginas que demostraban que una bebé sana con una madre viva y presente había sido clasificada como huérfana, procesada a través de una agencia cerrada más tarde por fraude y enviada a una familia en Minnesota que pagó un sobreprecio para que sucediera más rápido. Salí al callejón detrás del hospital. El aire olía a lluvia y gases de escape. Llamé a Nathan. Eran las 2 de la madrugada en Minneapolis. Él respondió al primer timbre. Encontré todo, dije. ¿Todo? La voz de Nathan era firme, como siempre, el mismo tono ya fuera que estuviera hablando de un cálculo de carga de un puente o de una crisis. Amo eso de él. ¿Cómo lo estás llevando? Estoy enojada y cansada, y estoy enojada de estar cansada. Él me puso al tanto de lo que ocurría en Minnesota. Gerald había llamado a Rachel 2 veces desde que me fui.
Le dijo que yo estaba teniendo un episodio y que la familia necesitaba cerrar filas hasta que las cosas se calmaran. Rachel le había enviado un mensaje de texto a Nathan. ¿Está bien, Mira? Papá dice que está perdiendo el control. Nathan le dijo a Rachel la verdad, que yo había encontrado evidencia documentada de papeles de adopción falsificados y que mi madre biológica estaba viva y nunca había dejado de buscar. Rachel se quedó callada y no volvió a escribir. Gerald también había llamado al pastor Linkist en Grace Lutheran. Nathan lo supo porque la esposa del pastor lo mencionó en el supermercado. Gerald le pidió al pastor que aconsejara a Mira cuando regresara para ayudarla a procesar sus emociones de una manera saludable. Él está armando la historia antes de que regreses, dijo Nathan. Por supuesto que sí. Ha estado armando historias durante 40 años. La fiesta sigue en pie. Envió un mensaje de texto grupal ayer, nos vemos todos el sábado. Mira dará el discurso. Va a ser hermoso. Miré la pila de fotografías en mi teléfono. 37 páginas de registros hospitalarios, una copia al carbón de una carta nunca respondida. Una mujer arriba en un pequeño apartamento que había guardado ropa de bebé en un cajón durante 4 décadas. Él me puso en el programa. Palabras de Mira Morrison, 5 y 15. Me apoyé contra la pared del hospital y cerré los ojos. Entonces supongo que será mejor que tenga algo que decir. Nathan no preguntó qué quería decir. Él ya lo sabía. Yo me encargaré de los niños. Vuelve a casa a salvo. 10 días. Tenía 10 días. Pasé el segundo día con Jung-Hai. La doctora Yu traducía, sentada entre nosotras en la mesa baja mientras Jung-Hai servía té de cebada y hablaba con una voz tan serena que uno pensaría que estaba dando el historial de un paciente. En cierto modo, lo estaba haciendo. El paciente era ella misma. Después de perderme, se trasladó de la clínica de maternidad a una instalación ambulatoria. Ya no podía trabajar cerca de recién nacidos. Lo intentó una vez, duró 3 turnos antes de que un colega la encontrara parada en el armario de suministros sosteniendo una manta de bebé contra su pecho. Había tenido una relación a principios de los años 90. Un buen hombre, dijo ella, un ingeniero, pero él no podía entender por qué ella no dejaba de buscar. Él le dijo que necesitaba dejarlo ir. Ella le dijo que prefería dejarlo ir a él. Él se fue. Ella no lo culpaba. Todos me decían que olvidara, dijo ella. Mis hermanas, mi madre, mis colegas, decían que me estaba enfermando. ¿Pero cómo olvidas a un hijo que cargaste durante 9 meses? ¿Un hijo que sostuviste durante 3 días? ¿Un hijo al que le diste nombre? Ella dijo mi nombre, Suyan. Y la forma en que sonaba en su voz era como escuchar una palabra que siempre había conocido pero que nunca había pronunciado en voz alta. Le mostré fotografías de Lily y James en mi teléfono. Ella sostuvo la pantalla con ambas manos y estudió cada imagen como si fuera un gráfico médico que necesitaba memorizar. Cuando vio el rostro de Lily, se presionó los dedos contra los labios. Se parece a mi madre, dijo. No lloró hasta ese momento. Le pregunté qué quería que la llamara. Miró a la doctora Yu y luego a mí. Lo que tú quieras, mientras estés aquí. Nos sentamos juntas hasta que la luz afuera se volvió ámbar. Ninguna de las dos mencionó a Gerald. Ninguna de las dos necesitaba hacerlo. En mi última noche en Seúl, Jung-Hai buscó en la cómoda de la habitación del bebé, la habitación que había guardado durante 40 años, y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un brazalete de jade, verde pálido, delgado, frío al tacto. El tipo que las madres coreanas compran para la celebración del 100º día de sus hijas. Compré esto la semana antes de que nacieras, dijo ella a través de la doctora Yu. Iba a ponértelo en la muñeca cuando cumplieras 100 días. Nunca tuvo la oportunidad. El brazalete estuvo en el cajón con la ropa de bebé, la foto de la ecografía y el gorro tejido a mano, esperando una muñeca que nunca llegó. Ella lo puso en mi palma y cerró mis dedos sobre él. Luego me dio la copia al carbón de la carta de 1986, la que había enviado a los Morrison. El original estaba en algún lugar de la casa de Gerald o destruido, pero la copia estaba aquí, escrita de su puño y letra, fechada y preservada. No quiero venganza, dijo ella. Solo quiero que se diga la verdad.
Se dirá, respondí. La doctora Yu me llevó a Incheon a la mañana siguiente. En la puerta de embarque, me entregó una carpeta de Manila, copias de todo lo que había reunido, los registros del hospital, las citas de la auditoría de la agencia, la correspondencia del gobierno. Lo que sea que decidas hacer con esto, dijo ella, los documentos son tuyos. La verdad es tuya. Abordé el avión con 37 páginas de registros hospitalarios, una copia al carbón de una carta de 1986, un brazalete de jade destinado a una celebración de 100 días que nunca ocurrió y una decisión que se había estado formando desde el momento en que Diane me entregó ese sobre. Aterricé en Minneapolis un martes. La fiesta de jubilación era el sábado. Quiero pausar aquí por un segundo. Estaba sentada en ese avión sosteniendo un brazalete de jade de una mujer que acababa de conocer, mi madre biológica, y una carta que ella escribió a mis padres adoptivos hace 39 años que ellos nunca respondieron. Si alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas te ocultó una verdad, no para protegerte sino para protegerse a sí mismo, quiero escuchar tu historia, déjala en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete. Esta historia no ha terminado. Entré por la puerta principal a las 6 de la tarde del martes. Lily se abalanzó sobre mis piernas. James me mostró un dibujo de un avión que había hecho en la escuela. Nathan tenía la cena en la mesa. Nada lujoso, pollo asado y papas asadas. La comida que siempre preparaba cuando las cosas eran difíciles y las palabras escaseaban. No hablamos de Seúl hasta que los niños estuvieron en la cama. Sé lo que tengo que hacer, dije. Lo sé, respondió él. El miércoles, Gerald llamó. Su voz era alegre, controlada, como si las últimas 2 semanas no hubieran ocurrido. He estado pensando en tu discurso, mira. De 3 a 5 minutos. Escribí algunos puntos clave. Me los envió por correo electrónico mientras aún estábamos al teléfono. El asunto decía, palabras de mira. Final. Lo abrí. Los puntos clave parecían un argumento final de juicio, como Gerald y Diane habían viajado a Seúl en 1985 para traer a casa a una niña que nadie quería. Como esa niña creció para convertirse en una contadora exitosa, una buena madre, una hija agradecida. Como la familia Morrison demostró que el amor cruza todas las fronteras. El último punto terminaba con, gracias, papá, por elegirme. Cerré el correo electrónico. No respondí. El jueves, me senté con Linda Strauss, una abogada en Minneapolis especializada en fraude de adopción internacional. Ella había manejado 6 casos que involucraban agencias coreanas de los años 80. Le mostré los registros del hospital, los archivos comparativos, la copia de la carta al carbón. Extendió los documentos sobre su escritorio y leyó durante 20 minutos sin hablar. Esto es sólido, dijo. Más que sólido. La renuncia falsificada por sí sola es motivo para una demanda civil, y si otras familias se presentan, el patrón se fortalece. ¿Qué hay de lo criminal? El estatuto de limitaciones probablemente ha expirado. Pero un caso civil y un registro público, eso es presión real. ¿Qué quieres hacer? Preguntó. Quiero que mi padre diga la verdad frente a las personas a las que les mintió. El viernes por la noche, la casa estaba en silencio. James estaba en la cama. Lily estaba leyendo en su habitación. Nathan estaba limpiando el garaje, su versión de manejo del estrés. Mi teléfono sonó a las 8:45. Rachel. Mira. Su voz era cuidadosa, practicada, la voz de una maestra manejando un conflicto en el aula. Necesito hablar contigo sobre mañana. Adelante. Por favor, no hagas nada en la fiesta. Mamá ha estado llorando toda la semana. Apenas está comiendo. Papá finge que todo está bien, pero me doy cuenta de que tiene miedo. ¡Qué bueno! Mira, ¿sabías, Rachel? ¿Dijo mamá alguna vez algo? Silencio. 10 segundos. Los conté. Sabía que algo no cuadraba. Cosas pequeñas. La forma en que mamá se quedaba callada cada vez que salía el tema de la adopción en las noticias, la forma en que papá cambiaba de canal. Nunca pregunté por qué. Su voz se apagó. Porque preguntar significaba saber.
Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Pasé 40 años haciendo lo mismo. Solo no los destruyas, por favor. Me apoyé en el mostrador de la cocina y miré por la ventana. El patio trasero estaba oscuro. La luz del taller de Nathan estaba encendida en el garaje. Rachel, no estoy destruyendo a nadie. Estoy diciendo la verdad. Hay una mujer en Seúl que pasó 40 años buscando a su hija. Escribió una carta a nuestros padres suplicando saber si su hija estaba viva. Papá recibió esa carta y nunca respondió. Eso es lo que le diré a la gente mañana. La verdad. Rachel estaba llorando ahora, de forma silenciosa y controlada, al estilo Morrison. Tengo que irme, dijo. Me quedé sola en la cocina después de que ella colgó. Nathan entró oliendo a aceite de motor y a serrín. Puso una taza de manzanilla en el mostrador sin decir palabra. No quería venganza. Quería la versión de mi vida que había sido borrada. Y la única persona parada entre esa versión y yo era un hombre que pensaba que era dueño de mi gratitud. Sábado por la mañana, 22.2 grados Celsius. El salón de la iglesia ya estaba decorado. El salón de compañerismo de Grace Lutheran podía albergar a 250 personas. Gerald había llenado 200 sillas, mesas redondas con manteles blancos, centros de mesa de margaritas amarillas y una línea de buffet a lo largo de la pared servida por Gustosson. Una pancarta colgaba sobre el pequeño escenario: felicitaciones, Gerald y Diane Morrison. 45 años de servicio. Leí el programa mientras Nathan estacionaba. 4:30, bienvenida e invocación por el pastor Linkist. 4:45, vídeo tributo. 5, palabras de colegas. 5:15, palabras de Mira Morrison. 5:30, respuesta de Gerald. Mi nombre impreso en 200 programas. 5:15. Entramos a las 4:20. El salón ya estaba bullendo. Grupos de personas con ropa de iglesia. El tintineo de hielo y vasos de plástico. El murmullo bajo de la charla trivial de Minnesota. Reconocí a la mayoría de ellos: el diácono Alberson, los Peterson de la Junta de Ancianos, Shirley Gustosson, que había servido cada evento de la iglesia desde que Gerald se unió al consejo. El alcalde Eklund en una chaqueta azul marino, estrechando manos cerca de la estación de café. Gerald estaba cerca del escenario en un traje de color carbón, con sus gafas de lectura guardadas en el bolsillo del pecho, saludando a cada recién llegado con un apretón de manos de 2 manos y una frase sobre lo bendecido que se sentía. Diane estaba junto a él con un vestido azul pálido, sonriendo de la manera en que siempre sonreía, con cuidado, como si la expresión pudiera resbalar si dejaba de concentrarse. Gerald me vio desde el otro lado de la habitación. Su rostro se transformó en una amplia sonrisa pública. Allí está, dijo, mi niña milagro. Yo le devolví la sonrisa. Había estado practicando esa sonrisa durante 40 años. Nathan apretó mi mano debajo de la mesa mientras nos sentábamos. Sentí el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, la copia al carbón doblada una vez, descansando contra mis costillas. Gerald me miró desde el otro lado de la sala e hizo un gesto con los labios: 5:15. Asentí: 5:15. El vídeo se reprodujo en una pantalla desplegable detrás del podio. 10 minutos de fotografías con música de piano suave, el tipo de montaje que convierte una vida en un resumen de momentos destacados. Gerald en su oficina de abogado en 1982, escritorio de roble, pin de la bandera estadounidense. Gerald y Diane en su boda, ambos rubios, ambos sonriendo como si el futuro fuera una línea recta. Gerald recibiendo un premio de servicio comunitario del Club Rotario. Gerald en la inauguración de la iglesia, pala en mano. Y luego, en el minuto 4, Gerald y Diane en el aeropuerto de Minneapolis en 1985, sosteniendo a una bebé envuelta en una manta blanca. La bebé tenía cabello oscuro y ojos oscuros y miraba a la cámara con la expresión desconcertada de alguien que acababa de ser transportado a través de un océano. Yo. Apareció una tarjeta de título: el momento de mayor orgullo de nuestra familia. La sala emitió un sonido, mitad suspiro, mitad murmullo. La exhalación colectiva de personas que habían escuchado esta historia tantas veces que la habían convertido en parte de su propia mitología.
Una mujer en la mesa de al lado se presionó una servilleta en los ojos. Luego, imágenes que yo no había visto antes, Gerald en la iglesia en 1988, sosteniéndome a los 3 años en su cadera, hablando por un micrófono, Dios puso a esta niña en nuestros brazos. Nos sentimos honrados cada día por ese regalo. Aplausos. Los mismos aplausos que había escuchado toda mi vida. Miré a Diane. No estaba mirando la pantalla. Estaba mirando su regazo, con sus dedos retorciendo el borde de una servilleta en un espiral apretado. Ella sabía. Siempre lo había sabido. Y estaba sentada en esta sala con ese vestido azul, viendo cómo la mentira se proyectaba en una pantalla de 3 metros. El vídeo terminó. Las luces se encendieron. El pastor Linkis caminó hacia el podio, ajustó el micrófono y dijo, y ahora, unas palabras de la hija de Gerald y Diane, mira. Me puse de pie. 200 personas me miraron. Gerald sonrió. La caminata desde mi silla hasta el podio fue de unos 9 metros. Se sintieron como kilómetros. Mis zapatos hacían clic en la madera, el único sonido en la habitación. 200 personas con los tenedores abajo y las manos en sus regazos, prestándome el tipo de atención que se le da a una novia o a alguien que da un elogio fúnebre. El aire olía a café, a pastel y al tenue aroma a pino de la solución de limpieza permanente del salón de la iglesia. Llegué al podio, ajusté el micrófono, miré hacia la sala, mesa del frente, Gerald inclinado hacia atrás en su silla, con los brazos cruzados, la postura satisfecha de un hombre viendo cómo su inversión rinde frutos. Diane a su lado, agarrando su vaso de agua con ambas manos. Rachel, 2 asientos más allá, mirándome con ojos muy abiertos que decían, por favor. En medio del salón, familias de la iglesia que conocía desde la infancia. Personas que me habían visto crecer, que habían aplaudido en mi bautismo, que habían traído guisos cuando tuve a Lily. Personas que creían en la historia. Miré a Gerald. Me dio un pequeño asentimiento, el gesto de un director dando la señal a un actor. Miré a Diane. Sacudió la cabeza apenas, un movimiento tan pequeño que solo alguien que lo buscara lo notaría. Una última súplica silenciosa. Abrí la boca. Buenas noches. Mi nombre es Mira Morrison. Hice una pausa. O al menos ese es el nombre que me dieron. La sonrisa de Gerald se atenuó un grado. Mi padre me pidió que hablara esta noche sobre lo que esta familia significa para mí, así que lo haré. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la carta, la desdoblé y la alisé sobre el podio. Iba a leer el discurso que mi padre escribió para mí. Miré a Gerald, pero creo que ustedes merecen escuchar una carta diferente en su lugar. La sonrisa de Gerald desapareció. Sostuve la carta pero aún no la miré. Miré a Gerald. Papá. Él estaba a medio camino de levantarse de su silla. Su mano estaba sobre la mesa, con los nudillos blancos contra el mantel. Quiero darte una oportunidad ahora mismo, frente a todos los que te respetan. Cuéntales la verdad sobre cómo llegué a esta familia. El salón se quedó inmóvil. 200 personas girando entre Gerald y yo como espectadores en un partido de tenis. Gerald se puso de pie. Se abotonó la chaqueta, un reflejo de sala de tribunal. Mira, este no es el momento ni el lugar. Entonces, ¿cuándo, papá? Has tenido 39 años. Siéntate, mira. Bajo, controlado, la voz que había silenciado salas de tribunal y mesas de cena ante cada pregunta que yo había intentado hacer. No me senté. Está bien, dije. Entonces la leeré yo misma. Gerald se movió hacia el podio. 2 pasos, 3. Nathan se levantó de nuestra mesa. No fue agresivo ni confrontativo. Simplemente se puso de pie, se posicionó entre Gerald y el escenario y lo miró. Gerald se detuvo. Miró a Nathan como un hombre mira una puerta cerrada con llave. El pastor Linkist se inclinó hacia adelante desde su asiento en la mesa principal. Gerald, ¿qué está pasando? Gerald no respondió. Su mandíbula estaba tensa, los músculos de su cuello rígidos, sus ojos clavados en la carta en mis manos. 200 personas en esa sala, el alcalde, la junta de ancianos, 30 años de vecinos, colegas y compañeros de oración,
cada persona para la que Gerald había actuado. Cada persona que había creído la historia del pequeño milagro de Corea. Desdoblé la carta. El papel era fino como el de seda, la letra cuidadosa, cada letra inglesa formada por una mujer que escribía en un alfabeto que no era el suyo. Leí, estimados señor y señora Morrison. Mi voz era firme. Había practicado esto en el espejo del baño esa mañana. No las palabras, sino la firmeza. Mi nombre es Park Yun-jae. Soy enfermera en Seúl, Corea del Sur. En marzo de 1985, di a luz a una hija en un hospital del distrito de Mapo. Ella estaba sana. La sostuve durante 3 días. Escuché el crujir de una silla en algún lugar de la sala. Al tercer día, el hospital me dijo que mi hija necesitaba cuidados especializados. Cuando regresé, ella no estaba. El personal me dijo que había sido entregada a una agencia de adopción. La agencia me dijo que era lo mejor. Silencio. ¿Total? El tipo de silencio que tiene peso. No firmé papeles entregando a mi hija. Nunca se me preguntó. Nunca se me informó. La he estado buscando desde el día en que fue llevada. Alguien en la parte de atrás del salón dejó un tenedor. El metal tintineó contra un plato y el sonido se escuchó en todo el salón. Les escribo porque la agencia me proporcionó su nombre y dirección. No quiero quitarles a mi hija. Solo quiero saber que está viva, que está a salvo, que sabe que existo. Levanté la vista de la carta y miré directamente a Gerald. Esta carta fue enviada por correo a la casa de los Morrison en abril de 1986. Fue recibida. Gerald se quedó allí de pie. Fue recibida, papá. Mi voz no vaciló. Fue recibida y nunca fue respondida. El salón no estalló, se fracturó. Los susurros se extendieron de mesa en mesa como grietas en el vidrio. Shirley Gustafson se cubrió la boca. El diácono Alberson se giró para mirar a Gerald. Las manos del alcalde Eklund se aplanaron sobre la mesa. Sé que fue recibida, dije, porque la mujer que la escribió, mi madre biológica, guardó la copia al carbón. La tengo aquí mismo. El pastor Lindqvist se puso de pie. Vamos a tomar un respiro todos. Su voz era tranquila, pero sus manos agarraban el respaldo de su silla. No importaba. La pregunta ya estaba en la sala. Don Alberson, diácono y compañero de golf de Gerald por 20 años, habló desde la tercera mesa. Gerald, ¿sabías algo de esto? Gerald seguía de pie. Su chaqueta estaba desabotonada ahora. Su rostro tenía el color del papel viejo. 15 segundos de silencio. Los conté. Toda la sala contó. Hicimos lo que pensamos que era mejor para la niña. Su voz se quebró en la palabra niña. Nos dijeron que la madre biológica era inestable. La agencia nos aseguró que era una enfermera registrada con un trabajo estable. Papá, ¿quién te dijo que era inestable? ¿La agencia? ¿La agencia que fue clausurada en 2002 por falsificar documentos de adopción? Diane comenzó a llorar. No fue ruidoso ni dramático. Fue el tipo de llanto silencioso, con los hombros encogidos y las manos sobre la cara, el sonido tragado por el horrible silencio de la sala. Rachel estaba sentada paralizada. Sus dedos envolvían su teléfono con tanta fuerza que la funda se estaba doblando. Gerald cambió de postura. Lo vi hacerlo, el giro de la defensa al sentimiento. El mismo movimiento que le había visto hacer en cada discusión que había perdido. Todo lo que hice, dijo él, lo hice por amor. El amor no oculta cartas a madres que buscan a sus hijos. Él me miró. La sala lo miró a él. El alcalde Eklund empujó su silla y se levantó. Caminó hacia la salida sin hablar. 3 parejas en las mesas traseras lo siguieron. Una cuarta. La puerta se abría y se cerraba. Se abría y se cerraba. Una suave percusión de partida. Me diste un nombre, papá, dije. Pero primero me quitaste uno. Gerald se sentó lentamente, como un hombre que acababa de darse cuenta de que la silla era lo único que le quedaba para sostenerse. Media hora después, el salón estaba casi vacío.
Los encargados del catering estaban envolviendo con papel de aluminio las bandejas de pollo a la parmesana intacto. La pancarta, 45 años de servicio, colgaba ligeramente torcida donde alguien había chocado contra la pared al salir. Rachel vino hacia mí primero. No dijo nada. Simplemente me rodeó con sus brazos y me sujetó, y sentí que su pecho se agitaba una vez antes de que se apartara y se limpiara los ojos con el talón de su mano. Lo siento, dijo ella. Debí haber preguntado hace mucho tiempo. Lo sé. Diane se acercó. Su rímel se había corrido en 2 líneas oscuras por sus mejillas. Se movía lentamente, como alguien navegando por una habitación después de que las luces hubieran cambiado. Lo siento, mira. Debí haberte dado esa carta hace 40 años. Tenía miedo. ¿Miedo a qué? De perderte. Miró hacia Gerald, todavía sentado solo en la mesa principal, y miedo de él. Gerald no se había movido. Estaba sentado con las manos planas sobre el mantel, mirando un vaso de agua. El pastor Lindquist estaba sentado a su lado, hablando en un murmullo bajo. Gerald no levantó la vista. Nathan apareció a mi lado, vámonos a casa. Miré el podio una última vez. El programa impreso todavía estaba en el atril. Palabras de Mira Morrison junto a las notas de respuesta no utilizadas de Gerald. Recogí el programa, lo doblé y me lo puse en el bolsillo. Condujimos a casa en silencio. Los niños estaban dormidos en casa de la niñera. El brazalete de jade todavía estaba en mi bolsillo junto al programa doblado y la copia de la carta al carbón. 3 objetos de 3 mundos diferentes, Seúl, Maple Grove y un salón de iglesia que nunca volvería a verse igual para nadie que hubiera estado dentro esa noche. Se supone que una fiesta de jubilación celebra el final de una carrera. Esta celebró el final de una mentira de 40 años. Esa noche, después de que Nathan se fue a la cama, me senté en la cocina con las luces apagadas y el brillo de mi teléfono sobre el mostrador. Llamé a Yunhai. Era domingo por la tarde en Seúl. La doctora Yu se unió a la llamada para traducir a través de mensajes de texto en una pantalla dividida, mi voz en inglés, su coreano escrito apareciendo en el teléfono de Yunhai. Le conté lo que pasó, la carta leída en voz alta, los 200 invitados, el rostro de Gerald cuando la sala se volvió en su contra. Yunhai escuchó. Una larga pausa. Luego escribió una respuesta y la doctora Yu tradujo, ¿estás bien? Estoy bien. Otra pausa. Luego, eso es suficiente. La verdad fue dicha. Eso es todo lo que siempre quise. Miré el brazalete de jade en el mostrador. Lo había sacado de mi bolsillo y lo había puesto junto al salero, y allí estaba, captando la luz azul del reloj del microondas, un pequeño círculo verde pálido destinado a la muñeca de una bebé hace 40 años. Pensé en lo que estaba sintiendo. Había esperado ira, del tipo limpio y justo que alimenta un discurso y te sostiene en una habitación. Pero no era eso. Había esperado alivio, la exhalación después de contener el aliento. Pero tampoco era eso. Era reconocimiento, la sensación de ver finalmente tu propio rostro después de años de mirar la fotografía de otra persona. Durante 40 años, había sido Mira Morrison, un nombre elegido por personas que pagaron para hacerlo legal. Un nombre impreso en un certificado que era una copia de una falsificación de una mentira. Me quedaba como un abrigo prestado, funcional, lo suficientemente cálido, pero siempre ligeramente incorrecto en los hombros. Esta noche, por primera vez, me sentí como Park Soo-yeon. Deslicé el brazalete en mi muñeca. ¿Encajaba? A la mañana siguiente, hice 3 llamadas. La primera llamada fue a Linda Strauss. Le dije que quería presentar una demanda civil contra el patrimonio de servicios de adopción Futuro Brillante. La agencia se había disuelto, pero su organización sucesora todavía poseía activos en un fideicomiso de liquidación del caso de 2002. Tengo los registros del hospital, dije. 37 páginas, sin firma de renuncia, una tarifa de transferencia que coincide con la cantidad que pagaron mis padres. Eso es sólido, dijo Linda. Y debo decirte, desde el sábado, otras 2 familias han llamado a mi oficina. Ambas adoptaron a través de Futuro Brillante en los años 80. Ambas quieren saber si sus expedientes también fueron falsificados. Otras 2 familias.
Pensé en eso durante mucho tiempo después de que colgamos. La segunda llamada fue a Rachel. Necesito que sepas algo, dije. No estoy castigando a mamá y papá. No estoy tratando de quemarlo todo. Me estoy protegiendo a mí misma. Y estoy protegiendo la verdad que Jung-Hae pasó 40 años tratando de contar. Rachel se quedó callada entonces. Lo sé. Vi su rostro cuando leíste esa carta, mira. Él lo sabía. Siempre lo ha sabido. Me contó algo más. Esa mañana, Gerald había llamado a su abogado personal, Howard Kemp, quien había manejado la planificación de su patrimonio durante años. Gerald se estaba preparando. ¿Preparándose para qué? Pregunté. No lo sé, pero tiene miedo. La tercera llamada fue a la corte del condado de Hennepin. Pregunté sobre el proceso legal para un cambio de nombre de adulto en Minnesota. El secretario explicó el procedimiento: petición, tarifa de presentación, verificación de antecedentes, audiencia judicial, de 6 a 8 semanas. Pedí los formularios. ¿A qué nombre se va a cambiar?, preguntó el secretario. Park Suyan Morrison. Ella me lo deletreó letra por letra. Por primera vez, escuché mi nombre real pronunciado por una extraña en mi propio país. Gerald llamó el martes siguiente. Su voz era diferente, más baja, más lenta, despojada de su pulido de sala de tribunal. Sonaba como un hombre que no había dormido. Creo que deberíamos hablar. Solo nosotros, sin abogados. Acepté, pero no en su casa. Elegí una cafetería en la avenida Hennepin, a media mañana, terreno público y neutral. Él ya estaba sentado cuando llegué. Esta vez no llevaba traje, una camisa de franela, pantalones de color caqui y un vaso de papel con café negro que no había tocado. Parecía 10 años mayor de lo que parecía el sábado. Necesito que entiendas algo, dijo. Cuando te adoptamos, nos dijeron que la madre biológica te había abandonado en el hospital. Les creímos. No teníamos motivos para no hacerlo. Recibiste una carta de ella en 1986, papá. Te escribió por tu nombre. Suplicó saber si su hija estaba viva. Él miró su café. Estaba tratando de proteger a nuestra familia. Estabas tratando de protegerte a ti mismo. Se estremeció, la primera reacción genuina y descontrolada que jamás había visto de Gerald Morrison. ¿Qué quieres de mí, Mira? Quiero que dejes de fingir. Eso es todo. No más milagro de Corea. No más Dios la puso en nuestros brazos. Solo la verdad, que pagaste a una agencia para procesar una adopción fraudulenta. Y cuando la madre biológica te contactó, elegiste el silencio. Gerald se quedó con eso durante mucho tiempo. Su pulgar trazó el borde de su vaso. Tenía 42 años cuando te trajimos a casa, dijo en voz baja. Nunca había sostenido a un bebé antes. Estaba aterrorizado. Y me dije a mí mismo que darte una buena vida haría que el resto estuviera bien. Sé que crees eso, dije. Esa es la parte más triste. Me puse de pie, dejé mi café intacto y caminé hacia la puerta. La tragedia de Gerald Morrison no era que fuera un hombre cruel, era que era un hombre asustado y dejó que su miedo tomara cada decisión durante 40 años. Esa fue la última vez que me senté frente a mi padre. Una semana después, Diane llamó. Me mudé a casa de Rachel, dijo ella. Su voz era delgada y cuidadosa, como si estuviera leyendo de un guión que había escrito y reescrito. No puedo estar en esa casa en este momento. No con él. No con todo lo que sé que debía haber dicho y no dije. Esperé. Te di ese sobre porque ya no podía cargarlo, Mira. Pero debía haberlo dado antes. Debí haberlo dado el día que lo recibí. Fui débil. Tenía miedo de él. Y tenía miedo de perderte a ti. Y elegí mi miedo sobre el dolor de tu madre. Cargaré con eso por el resto de mi vida. Ella no estaba actuando. Había escuchado a Diane actuar, la sonrisa de iglesia, la voz de maestra, el brillo cuidadoso que usaba como armadura alrededor de Gerald. Esto no era eso.
Esta era una mujer de 67 años sentada en el dormitorio de repuesto de su hija menor diciendo lo que no había podido decir durante 4 décadas. ¿Todavía puedo ver a Lily y James?, preguntó ella. Hablaremos de eso. No hoy, pero hablaremos. Está bien. Lo aceptó sin presionar. Eso era nuevo. Le envié una foto de Yunhai, la que la doctora Yu había tomado en el apartamento, Yunhai de pie junto a la ventana, con la luz de la tarde en su rostro. Diane la miró durante mucho tiempo. Podía oír su respiración en la línea. Parece amable, dijo Diane. Lo es. Me alegra que te haya encontrado. Me alegra que alguien lo haya hecho. Colgamos. Me senté con el teléfono en la mano y pensé en las madres, la que me crió, la que me buscó y la distancia entre lo que el amor debe y lo que el miedo roba. La petición de cambio de nombre fue aprobada 2 semanas después. Sé que esta historia es pesada. Antes de terminar, quiero preguntarles algo, ¿alguna vez han tenido que elegir entre la familia que los crió y la verdad sobre quiénes son? De eso se trataba esto. No estaba eligiendo una familia sobre otra. Me estaba eligiendo a mí misma, tal vez por primera vez. Si esto les toca de cerca, no lo carguen solos. Hablen con alguien en quien confíen y quédense conmigo porque este final es uno que nunca esperé tener. 2 meses después de la fiesta, Gerald renunció a la Junta de Ancianos de Grace Lutheran. El boletín de la iglesia lo enumeró como por razones personales, pero Rachel me contó la verdad, el pastor Linkist le había pedido que se retirara después de que varios miembros de la congregación expresaran su preocupación por la carta que yo había leído. Gerald puso la casa en venta en junio, 5 dormitorios, la casa donde yo había crecido, donde el cajón de los objetos diversos había guardado mi verdadero certificado de nacimiento durante 40 años. Se mudó a un apartamento de un dormitorio en Plymouth. Diane no fue con él. Linda Strauss llamó con una actualización, 3 familias ahora, 3 familias separadas que habían adoptado a través de Futuro Brillante en la década de 1980, habían contactado a su oficina después de escuchar lo que pasó en la fiesta. Las noticias vuelan en las comunidades de las iglesias. Una de las familias había encontrado la misma discrepancia en sus expedientes, un niño catalogado como abandonado cuyos registros coreanos mostraban un padre vivo. Abriste una puerta, dijo Linda. Mi madre biológica la abrió. Yo solo pasé a través de ella. Gerald no me contactó. Rachel dijo que se las estaba arreglando, comía, dormía, veía a su abogado. Le dijo a Rachel que no se arrepentía de lo que había hecho. Se arrepentía de que yo me hubiera enterado. Pensé en eso. Pensé en un hombre que podía mirar 40 años de silencio y llamarlo amor. Un hombre que podía sostener la carta de una madre en duelo y llamarla un problema. Un hombre que podía pararse frente a 200 personas y llamarse a sí mismo bendecido. No perdió a su familia porque yo dijera la verdad. Perdió a su familia porque la verdad era más pesada que la historia que él había construido para contenerla. No celebré. No había nada que celebrar. Una mujer en Seúl había perdido 40 años. Un hombre en Minnesota había perdido su congregación. Y yo estaba de pie en el medio sosteniendo 2 nombres, tratando de descubrir a cuál responder. En junio, volví a Seúl. Esta vez Lily y James vinieron conmigo. Nathan se quedó en casa. Alguien tenía que trabajar y él dijo que este viaje era mío. Tuyo y de ellos, corrigió, asintiendo a los niños. Yunhai nos recibió en el apartamento. Había limpiado cada superficie 2 veces, me dijo la doctora Yu, y había pasado 2 días cocinando. Cuando entramos, la mesa estaba puesta con cuencos de sopa de algas, el plato que las madres coreanas preparan tradicionalmente para los cumpleaños. La había hecho para los cumpleaños que se había perdido durante 40 años. Lily caminó directamente hacia ella y dijo, ¿eres mi otra abuela? Yunhai miró a la doctora Yu para la traducción. Cuando entendió, se arrodilló, tomó las manos de Lily y dijo una palabra que no necesitaba traducción, sí. James era tímido. Se quedó detrás de mis piernas y asomó la cabeza. Yunhai buscó en una bolsa y sacó un pequeño juguete de madera, un tigre pintado, y se lo ofreció. James lo tomó, lo examinó con la seriedad de un ingeniero de 7 años y dijo, genial. Nos quedamos una semana.
Jung-Hae le enseñó a Lily cómo doblar grullas de papel. Le mostró a James cómo sostener los palillos, lo cual él trató como un deporte competitivo. Ella cocinó cada comida, estofado de kimchi, fideos de camote, pasteles de arroz con sésamo, y miraba a los niños comer con una expresión que solo puedo describir como la de alguien poniéndose al día con 40 años de cenas. Al tercer día, se sentó a mi lado en el sofá y me entregó un pincel y una hoja de papel de caligrafía. Escribió mi nombre en caracteres coreanos, 3 sílabas, 3 trazos cada una, y guió mi mano mientras yo los trazaba, Park Suyan. Por primera vez, escribí mi propio nombre en el idioma en el que nací. La doctora Yu me dijo que el caso civil estaba progresando. Otras 2 familias se habían unido formalmente a la queja. El fideicomiso sucesor de Futuro Brillante estaba bajo revisión. Cuando llegamos a casa, había una carta en el buzón. Escrita a mano, sin dirección de remitente, con sello postal de Saint Paul. La letra de Diane. La reconocería en cualquier lugar. Había escrito cada tarjeta de cumpleaños, cada permiso escolar, cada nota en mi lonchera escolar durante 18 años. La abrí en la mesa de la cocina mientras los niños desempacaban arriba. Querida Mira, comenzaba. No merezco perdón y no lo estoy pidiendo. Escribió 5 páginas, sin excusas, sin desvíos, sin actuaciones. Me contó lo que pasó y por qué, y no lo maquilló. Me dijo que cuando llegó la carta de Jung-Hae en 1986, ella había querido responder. Se había sentado en la mesa de la cocina, la misma cocina, esta misma mesa, y comenzó una respuesta. Gerald la encontró. La rompió. Le dijo que responder abriría una puerta legal que no podrían cerrar. Le dijo que olvidara. Ella peleó con él durante 2 semanas y luego dejó de pelear. Elegí mi matrimonio sobre el dolor de tu madre, escribió ella. Me dije a mí misma que era por tu bien. No lo fue. Fue por el mío. El último párrafo decía, eres lo mejor en mi vida y la forma en que llegaste a mí estuvo mal. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo y apenas ahora estoy aprendiendo a sostenerlas. Dejé la carta. Junto a ella, en la mesa, estaba la carta de Jung-Hae de 1986. Había enmarcado la copia al carbón y la guardaba en el estante del pasillo, pero la había traído a la cocina sin pensar. 2 cartas, 2 madres, 40 años de diferencia, ambas escritas en mesas de cocina, ambas diciendo la verdad, una 40 años tarde y la otra 40 años demasiado temprano. Decidí que vería a Diane de manera limitada, programada, con límites y bajo mis términos. Ella podría ver a los nietos. Podría estar en sus vidas. Pero las viejas reglas habían desaparecido. Hay una cosa más que no les he contado. Septiembre de 2025, Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin, Sala 3B. Bancos de roble, luces fluorescentes, una jueza llamada Callahan con gafas de lectura y un sello. Nathan se sentó a mi lado. Lily y James estaban en el banco detrás de nosotros, Lily columpiaba sus piernas y James leía un cómic. Rachel había conducido desde Saint Paul y estaba sentada en la última fila, tranquila y presente. En mi teléfono, apoyado sobre la mesa, una videollamada, Jung-Hae, sentada en la mesa de su cocina en Seúl, usando la chaqueta gris que usó el primer día que la conocí. La doctora Yu estaba sentada a su lado, lista para traducir. La jueza revisó mi petición, procedimiento estándar, nombre, fecha de nacimiento, motivo del cambio, verificación de antecedentes, autorización. ¿Motivo del cambio de nombre?, preguntó la jueza Callahan. Estoy recuperando el nombre con el que nací. Me miró por encima de sus gafas, asintió una vez y firmó la orden, Park Suyan Morrison. Lily tiró de mi manga mientras salíamos de la sala del tribunal. Mamá, te llamo Suyan ahora. Me llamas mamá. Ese es el único nombre que importa. En la pantalla del teléfono, Jung-Hae sonreía. Dijo algo en coreano. 2 palabras, simples y claras. Las entendí sin la ayuda de la doctora Yu. Ella me las había estado enseñando pacientemente cada domingo en nuestras videollamadas, mi hija. Sostuve el teléfono en alto para que pudiera vernos, a todos nosotros, Nathan con su brazo alrededor de mí, Lily haciendo el signo de la paz, James sosteniendo su tigre pintado de Seúl, Rachel al fondo saludando.
Deslicé el brazalete de jade hacia arriba en mi muñeca, aquel destinado a una celebración de 100 días que llegó 40 años tarde. Salimos del tribunal hacia la luz del sol de septiembre. Minneapolis a principios de otoño, oro cálido, el tipo de luz que hace que todo parezca que acaba de empezar. Mi nombre es Park Suyan Morrison. Tengo 40 años y por primera vez en mi vida, sé exactamente quién soy. Esa es mi historia. Si tuvieras que elegir entre quedarte callada para mantener la paz o decir la verdad, incluso si te costara todo, ¿qué harías? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo pensar en tu propio nombre, en tu propia familia, en tu propia versión de la verdad, suscríbete. Revisa la descripción para la próxima historia. Trata sobre una mujer que encontró un segundo testamento escondido en el escritorio de su padre. Créeme, no te lo querrás perder. Gracias por escuchar. Mi nombre es Park Suyan Morrison y me alegra que estés aquí.